Y bueno, pues lo primero quería contar, porque os preguntaréis, ¿qué hace este chaval con rastas que ha estudiado varios idiomas antiguos y puntos suspensivos, ¿no? Que son idiomas ya más modernos que al igual no me parecen tan significativos, porque ya pierde su significado la palabra? Y centrando en eso, en que os preguntaréis, ¿qué hace este chaval así con rastas que tiene que ver con Etiopía, un rasta que es jamaicano? ¿Por qué un ingeniero de sonido, compositor o que anda metido en la música acaba investigando sobre las frecuencias, sobre cómo afectan al cuerpo? Pues es el poder de la palabra. El poder de la palabra, que la palabra es sonido, la palabra es frecuencia, todo es frecuencia. Entonces, si todo es frecuencia y nos afecta a nosotros, a mí me interesaba. Yo tengo un equipo de sonido que los altavoces de graves son así. Entonces digo, al igual estoy haciendo daño a la gente, o al igual la estoy curando. Es un punto muy interesante. Entonces, para empezar, vamos a empezar orando. Y diréis, ¿empezar orando? Yo soy cristiano, y lo digo orgulloso. Cristiano ortodoxo. Cristiano ortodoxo oriental, ¿vale? Esto es el cristianismo antiguo. Era la iglesia siriaca, la iglesia etíope, la iglesia copta, la iglesia malankara. Entonces, es el Padre Nuestro y la oración que nosotros conoceríamos como el Ave María. Pero nuestro Ave María empieza aquí y en guis empieza aquí. Entonces, toda la entrada y los nombres poderosos que están en rojo se cargan la mitad. Aparte que este también desaparecería. ¿Vale? Entonces, pues, para relajarme, relajarnos y poder llenar de frecuencia positiva, pues voy a orar. Besmab, Wewel, Wenfeskidus, Ahadu, Amlak, Amien, Abune, Cebesemayat, Yitkedes, Semika, Timsa, Mengistika, Weikum, Fekadika, Bekeme Semai, Kemahu, Bemir, Sisayene, Celeleletine, Abene Yom, Hidik Lene, Abesane, Weigeyine, Kemenine ni, Nidik Lethabese Lene, Tabaane, Thio, Wistemensut, Allah, Dinene, Walahane, Emkulu, Ikuis, Mefiake, Yite Mengist, Hail, Wesibhat, Lealem Alem, Amien, Beselame, Kidus Gabriel, Melako, Exitia Mariam, Selam, Leki, Dingil Belinaki, Wedingil Besegaki, Mekziabiher, Sebaot, Selam Leki, Burek Tanti Emanest, Waburuk Frieker Siki, Tefesi, Fesi, Tom, Militesegai, Xiabiher Misleki, Seale Weseli, Melete, Haozukur Weldiki, Jesús, Cristos, que me Israelene, Hatawine. Pues así es como suena el etiópico clásico. Disculpadme que voy a beber agua porque, claro, es palabra poderosa. Además, que me sirve para casarlo, porque como vamos mal de tiempo, agradecería que las preguntas las dejemos para el final, porque yo ya me enrollo bastante de por sí. Entonces, luego al final pues resolvemos. Vale, entonces esto sería, para que lo veáis rápidamente, ni lo voy a leer, porque ya estaba en internet también, lo que es el contenido que vamos a ver. Y esto ya se sabía en antiguo. Si no lo conocéis, San Macario o Abba Macario, como le llamamos cariñosamente los cristianos, ya tenía esta frase en sus escritos. Esto es una verdad absoluta. La palabra puede cambiar lo malo en bueno y lo bueno en malo. A día de hoy, o en época más moderna, esto se ha podido descubrir a través de la ciencia que se conoce como cymatics. Y se ha podido visualizar que hay frecuencias que tienen formas o estructuras armoniosas que coinciden con los tonos que vienen bien para el ser humano. Esto además ya estaba grabado en la capilla Roslin en Escocia porque es una ciencia que se conocía. Esto ya es algo que desde muchísimo tiempo atrás lo sabían. También recientemente el doctor Masaru Emoto, que supongo que habréis visto este documental en internet seguramente,
Experimenta con el agua. Entonces, aplica música al agua y aplica también palabras. Pone palabras sobre frascos en los que ha introducido agua y en los frascos en los que pone estorbas, das asco, en el microscopio se halla esa forma horrorosa. Con el heavy pues le pasa lo mismo, que no tengo nada en contra del heavy y trabajo también heavy metal, no pasa nada. Igualmente, pues con Mozart o con John Lennon o con frases buenas se crean figuras armoniosas por aquello de la frecuencia que está relacionado con la palabra y que está relacionado con la geometría, porque la geometría se parece a la gematría. Viene a ser también lo mismo, que ahora veremos qué es eso. ¿Por qué hemos empezado por el agua? Pues los etíopes a día de hoy en la iglesia, yo cuando voy los domingos, siempre llevo mi garrafa de agua. Entonces la dejo abierta y ese agua absorbe las frecuencias y luego la tomo y es agua bendita. De hecho, en Gears no se llama agua bendita, se llama literalmente Mayer Selot, agua de oración, precisamente por eso, porque he recogido en las oraciones. Entonces, para comenzar, yo lo que os pido, que al igual nos cuesta un poco, sabéis que las letras tienen consonantes y tienen vocales. Pues quiero que nos olvidemos de las vocales. Fuera. ¿Vale? Entonces, con el ejemplo de la palabra palabra, fuera vocales. Vamos a quedarnos con la raíz, porque ¿qué es una vocal? Sino la vocalización de una consonante. Entonces, podemos entender las letras de tres maneras: como fonograma, como ideograma o logograma y como número. Esto suena raro. Ejemplo, esa letra representa el fonema B, el ideograma o logograma de una casa, ¿no? Porque es como una tienda antigua donde se entraba. O un número, 2, 1 y 2. Entonces, además de dar paso al lenguaje, la palabra también genera la simbología a través del ideograma, simbología de una casa, o la gematría, conocida como Kabbalah, a través del número, el 2. Claro, esto es poderoso porque cuando tú quieres programar a alguien, le puedes programar con la palabra, que sería totalmente directo, o si es subliminal, a través del ideograma, logograma o del número. Entonces, ¿de dónde viene la palabra palabra? Pues la palabra palabra viene del griego parabole y pasa luego a parábola, en latín, parábola y palabra. Vale, pero he dicho que nos olvidemos de las vocales. Fuera vocales. Y nos queda una P, una R, una B y una L. Y una P, una L, una B y una R. ¿Vale? La P son 80, la R 200, la B 2 y la L 30. Abajo igual, suman exactamente lo mismo. Palabra y parábola suman lo mismo, son simétricas, tienen la misma métrica o valor numérico. ¿Y qué es una parábola según la RAE? Pues yo voy a pronunciar solo lo que tengo subrayado, que es lo que me interesa. Un suceso fingido que se deduce por comparación o semejanza y dos ramas simétricas respecto de un eje. Aquí pues nos están diciendo más de lo que cuentan, porque en los idiomas modernos se construye una palabra dentro de otra. A través del lenguaje cogen una raíz de una palabra antigua que tiene positividad, algo armonioso y bonito, y crean un montón de palabras, sustantivos o adjetivos negativos. Y pasa lo contrario justo en el otro caso. Entonces, si todo esto es verdad, os preguntaréis, ¿la palabra es un arma? Pues mira, el inglés nos lo dice claro. Sword, word. Muy sencillo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos utilizar? Podemos utilizar la palabra para y por el bien o para
y por el mal. Es decir, podemos sanar con la palabra, podemos liberar por la palabra, podemos transformar en bien por la palabra, vida. O podemos todo lo contrario. Pues enfermar, esclavizar, programar, lo que sería muerte, ¿no? Aquello que nos dice las Escrituras, la palabra es vida, ¿no? Pero también se puede tornar en muerte, depende de qué palabra. Ya sabéis que casi todas las creencias que hay en el mundo espirituales tienen un mito de la creación y suele estar hecho a raíz de la palabra. Un Dios que ha creado esa palabra, un ser superior que ha creado esa palabra, de alguna manera, alguna cosa que ha bajado de fuera, ¿no? Y que a través de la palabra creó todo. Cuando creamos algo, le ponemos un nombre, tal cual, porque no existe lo que no tiene nombre. Entonces, cuando algo se crea, tú creas algo, le pones un nombre, ¿no? Entonces, ¿qué es el nombre? El nombre nos permite relacionar un objeto con el significado. Tú dices botella. Todo el mundo sabe que es una botella. Sí sabemos la palabra. Si no conoces la palabra, no sabes qué es. Ese es el tema también, ¿no? Porque en las lenguas modernas no tenemos conocimiento de ese significado antiguo, entonces estamos relacionando sin querer un nombre y un concepto que no conocemos con una frecuencia que no sabemos si es buena o mala, porque desconocemos la palabra. El significado de nombre es importante, es decir, si la palabra es vibración y afecta a los materiales, afecta al agua, ¿no? Como nos enseñaba este doctor, y somos agua, la palabra nos está afectando directamente, queramos o no, pensemos en ello o no, nos está afectando. Cuando cambiamos nuestra mente hacia Dios, que es una palabra que en griego se dice metanoia, en guis es meta también, ¿vale? Es como cambio, un cambio de mente, un cambio fuerte. En la Biblia se nos enseña eso, ¿no? Abraham a Abraham, de Jacob a Israel, tenemos el ejemplo de Pedro, el ejemplo de Pablo, se da un nuevo nombre. Igual que en el bautizo, se da un nuevo nombre, el nombre cristiano o nombre de pila, bautismal, ¿no? Un rastro más del idioma. Vale, entonces, esto nos puede romper, pero nombre, no hombre, es decir, no ser humano, es decir, no vivo, es decir, muerto. ¿Cómo? Pero, claro, tal cual, ¿no? Nombre, y si nos vamos al castellano antiguo es lombre. Hombre, castellano antiguo y lo. Si alguien sabe hebreo, lo es negacional, no hombre. Veremos luego qué tiene que ver el hebreo con el castellano antiguo. Están totalmente ligados. En Giz, o en cualquiera de estos idiomas antiguos, la palabra sim, que sería en Giz, el idioma original, quiere decir nombre, fama, reputación o renombre, justamente como en sabeo, como en acadio, como en ugarítico, como en arameo, como en hebreo, los que se conocen como idiomas más antiguos. Ya en idiomas un poco más modernos, como por ejemplo el copto o tal, tienen otra raíz, pero que está también muy relacionada. Si os fijáis, baila una letra, de la S a la R y de la M a la N. ¿Casualidad? No lo sé. ¿Y por qué nosotros en castellano nombre no lo hemos llamado sim, si esto se sabía? Y de hecho tenemos palabras como semántica, semítico, o el nombre de Sem, hijo de Noé, que nos dice que fue el que tuvo renombre y fama de sus 3 hijos. Renombre o fama. Sim, siem. O sea, todo al final, el nombre tiene sentido, es más, que es el sumum en latín, el máximo, ¿no? La máxima fama, el máximo reconocimiento. Vaya, pues mira, también en el latín al igual se fijaron en el acadio, ¿no? Una lengua, como veis, pues también de ayer. Vale, entonces nos vamos a centrar, ¿qué es lo importante? Si nosotros podemos utilizar esa palabra, el uso de esa palabra puede ser oración o puede ser magia.
¿Cuáles son las diferencias? Pues no voy a entrar mucho en debate porque podríamos estar un día entero hablando de eso. Pero básicamente, la oración se suplica. El poder es de Dios y por Dios, es un uso benigno de la palabra y no tiene consecuencias nocivas. La magia se ordena, el poder reside en el mago. Es un uso, digo, benigno, porque puedes utilizarlo para bien, pero también maligno, pero puede tener consecuencias nocivas, ¿no? Hay un montón de textos, ya son sumerios, caldeos, acadios, que nos hablan de ciertos magos que pronunciaron mal una palabra y murieron, o se transformaron en cabra, o un montón de textos así, egipcios y tal, que se dice, cuidado, ¿no? Porque el mago, como no haga bien la cosa y pronuncie otra cosa, chimpún. En el otro caso, las historias de oraciones antiguas y los inasarios copto, el etíope, el armenio, nos cuentan muchas historias de santos que no pronunciaban bien la oración, que al igual lo decían en femenino, lo decían en plural, pero Dios se apiadaba de él. Entonces, es como vemos el caso justo contrario, ¿no? Además que recordemos que por lo menos para nosotros, si seguimos las Escrituras y la palabra del Señor, pues estaría prohibido, ¿no? La magia. No nos dicen las Escrituras que no sea real, sino que no debemos de utilizarla. Bien, entonces, ¿de dónde viene el origen de la oración? Pues la oración se nos cuenta que la empiezan a hacer los ángeles, porque los ángeles fueron creados precisamente para orar a Dios. Entonces, un uso de la palabra tal cual tenía que ser. Por el contrario, ¿de dónde surge la magia? Pues en todas las culturas se cuenta que descendieron unos seres del cielo y enseñaron a hacer magia, a construir cosas, etc. Esos seres, pues ya lo podemos llamar dioses, lo podemos llamar ángeles caídos, dependiendo del punto de vista, pero al fin y al cabo estaban utilizando esa palabra, es decir, que el origen de la palabra viene precisamente ya de un uso angelical, ya fuera de un bando del otro, pero eso sería, ¿no? El mal uso de la palabra o el uso prohibido de la palabra o no del todo autorizado sería como definiría yo la magia. ¿Y en el mundo? ¿Dónde surge la magia en el mundo? Pues es una pregunta interesante. Algunos dicen, ¿surge en Egipto? No, no surge en Egipto. ¿Surge en Babilonia? Bueno, podría ser porque Babilonia era muy grande, era un imperio gigantesco. Y justamente en Ur de los Caldeos es donde se encuentran las oraciones más antiguas y donde todas las culturas remiten. Si nos vamos a los textos egipcios, sí, en todos, el dios Tot bajó y creó tal y cual. Sí, pero ¿en qué se basan? En los textos caldeos. Entonces, la magia empezó con los caldeos, como también nos cuenta la Biblia, ¿no? Nos dice la Biblia precisamente que Abraham vivía en Ur de los Caldeos, y que su padre construía ídolos y que todo el mundo practicaba la magia, la brujería, etcétera. Pues todas las fuentes coinciden, ¿no? Las propias fuentes caldeas, las propias fuentes babilonias, las egipcias. Entonces, pues surge ahí. Y es curioso que tanto en guíes como en arameo como en hebreo se llama caldeos a los magos, hechiceros, resucitadores, a toda esa gente que practica esas cosas. Que esta palabra pues aparece dependiendo de la versión de la Biblia, traducido como caldeo o como magos o hechiceros. Pero es la palabra que se utiliza para caldeos, porque ya cogió ese doble significado, precisamente porque ellos fueron los que empezaron con la magia. Entonces, el poder de la palabra en el mundo antiguo estaba más a la orden del día de la que está con nosotros. Nosotros no somos conocedores de las palabras que utilizamos, no le prestamos atención ni le prestamos tampoco una conciencia y una consecuencia. En Egipto, el poder de la palabra era conocido. En Egipto alguien que sabía escribir y que sabía hablar era un mago, directamente. Cualquier hechicero que había tenido la posibilidad de aprender y ser escriba, ese hechicero era considerado, que podía crear vida, podía destruir, podía hacer lo que fuera, porque era prácticamente como si fuera una representación de Tot, del dios Tot, que sería como el mito de Enoc llevado desde Etiopía hasta Egipto. Sabéis que para los egipcios sus dioses llegaron a través del río Nilo. Esto es muy significativo, porque ¿dónde nace el Nilo? El Nilo está formado por dos ríos. El 80% del caudal nace en Etiopía. Ahí va. Y nace en el lago Tana, que es un lago sagrado donde estuvo guardado el Arca de Alianza 800 años.
Entonces, es curioso que nos cuenten que viene desde ahí cuando Enoc era etíope y el libro de Enoc se conserva completo solo en guis. Entonces, muy curioso. Y ellos utilizaban la Geka, porque esto es el idioma egipcio clásico, que conocemos como jeroglífico, ¿vale? Pero el jeroglífico es la escritura, el idioma es otra cosa. Y se pronuncia Geka. Quedaros con ese rollo, que ahora lo vamos a ver porque vamos a ver de dónde viene la magia. Fijaros lo importante que era esto, que seguro que lo habéis visto en algún documental, que en Egipto, que tiene una historia muy larga, ha habido muchos cambios de dinastías de faraones, muchos. Cada vez que llegaba un faraón diferente al poder, lo primero que hacían era borrar de todos los textos el nombre de la dinastía anterior. Y nos dicen los historiadores, no, es que es para que los arqueólogos no lo descubrieran. Y digo, claro, ellos sabían que iban a acabar en el British Museum así. Digo, no, no es por eso, es por lo que se ha conocido como Damnatio Memoriae. Porque si le borran el nombre, él desaparece en el otro mundo. Magia, ¿no? Ese es el concepto de magia. Precisamente el poder de la palabra. Lo que está escrito existe, lo que se borra ya no existe. Se acabó. Quedaros con eso también para el abracadabra que vamos a ver ahora, que se va a borrar. Vale, entonces, ¿de dónde viene la palabra magia? Pues habíamos dicho que en egipcio clásico es Geka. ¿Y cómo se dice en griego? Magike. Geka, jike. Ahí va. ¿Vale? Y además, llamarme así como, ¿no? Es que como eres rasta y tal, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 signos, ¿no? Que son las letras. Y los griegos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sin más, ¿no? Suena parecido. Y utilizan 6 signos también, que el 6 en simbología, si no lo sabéis, representa el número del hombre y de lo prohibido. La magia estaba prohibida. Bueno, pues se escribe con 6 letras, ya como avisando, ¿no? Como diciendo, cuidado. Y por el otro lado tenemos el mundo de las oraciones, que esto ha pasado como un mito de la magia. Salomón, en nuestra tradición etíope, pues era creyente, hasta que luego se corrompe, ¿no? Un poco. Pero Salomón utilizaba oraciones y este símbolo lo habréis visto un poco cambiado, tal, ¿no? Se llama el nudo de Salomón y está en un montón de templos a lo largo y ancho del mundo, es súper antiguo y está en la red de Salomón, que también al igual pues habréis visto por ahí o en logos de empresas y cosas, porque son símbolos de poder, ¿no? Ya lo habíamos dicho, simbología representa toda una oración entera, porque son oraciones, entonces estos símbolos son maneras de guardar toda la frecuencia de la oración en un símbolo, ¿no? O la geometría sagrada, porque esto lo vemos en catedrales, en un montón de sitios y no sabemos de dónde viene, ¿no? Estas formas geométricas, ¡oh, qué bonito, tal! Bueno, pues estos manuscritos antiguos, ¿no? Y que tienen su simbología, como estos 4 ojos que vemos ahí, estos 4 ojos que son, ¿no? Pues todo tiene su porqué. Pues eso es precisamente que pasó al mundo y lo vamos a conocer. Todo esto son leyendas de magia que originalmente vienen de oraciones cristianas o protocristianas, ¿no? Lo que diríamos del mundo judío antiguo, prerrabínico, ¿no? Digamos. Entonces, una de ellas es el sello de Salomón, el Magteme Solomón, o también se conoce como Maetebe Solomón. Aquí lo veis, ¿no? Que es una oración que dio el Señor a Salomón a través de los ángeles Miguel, Gabriel y Rafael para luchar contra los demonios y las enfermedades. Anda. Y el espejo de Salomón es una oración también contra los demonios que primero le dio a Moisés y después a Salomón. Entonces ya vemos de dónde sale también la leyenda de que Salomón tenía un espejo, ¿no? Que algunos dicen que está en Toledo, debajo, otros dicen que está en Cataluña. Hay como un montón, ¿no? De leyenda. Y también tenemos el resto de espejos mágicos, como el de Blancanieves, las bolas de cristal de los adivinos. ¿De dónde viene eso? Pues de aquí. O luego tenemos la red de Salomón, ¿no? Que esto es muy interesante porque
es una oración de protección para atrapar demonios, ¿vale? Esto es un concepto que decimos, ahí va. Pues que el mundo árabe es precisamente eso, ¿no? Salomón era un sabio que atrapaba demonios, los encerraba en objetos y tal, y los obligaba a hacer cosas a su voluntad. Y pues de aquí nos sonará, ¿no?, lo de los demonios que quedan atrapados en lámparas, en el mundo árabe. ¿Y de dónde viene la etimología de genio? ¿No? Que es lo que nosotros conocemos, que se queda de color azul así encerrado. Y te acercas y sácame. No, que es que yo qué sé. No, pero te concedo un deseo, ¿no? Y ahí va, claro. Pues en Giz, Ganen, Genien, que hemos dicho que nos olvidamos de las vocales, GNN quiere decir demonio. En árabe es jin, pasa al árabe jin, GNN, y pasa al castellano como genio. Entonces, no digáis genio, porque dices, tengo genio, ¿no? ¿Y qué tienes? ¿Tienes demonio o estás poseído, no? Entonces, así nos programan. Y este es el mal uso que os decía de la palabra, que decimos, esto es genial. Pues no, porque no hay un genio tan genial. Quiere decir, no hay un demonio tan demoníaco. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con las palabras, ¿no? Porque son palabras que utilizamos todos los días, frecuencia positiva. ¡Oh, esto es genial! Queremos aportar algo positivo y estamos dando lo contrario, todo lo contrario. Igualmente, otra leyenda más de Salomón, que ya vemos que es que la magia se basa en Salomón, y diréis, ¿qué pasa con Salomón? Y luego veréis que está relacionado con el castellano también Salomón. Y dice, ¿por qué? Esto es una locura. Pues yo os lo demuestro luego. Es otro símbolo que aparece en todas las catedrales y templos, el laberinto de Salomón. Y esto nos cuenta que Salomón tenía un harén muy grande y él selló con unos nombres de Dios que representan sus cualidades poderosas, que esto también pasa al mundo islámico, selló su harén pronunciando y recitando unos nombres, de tal manera que nadie pudiera abrirlo. ¿No os suena? ¿Ábrete sésamo? Si no conocías la fórmula, no se abría. Aparte, también tenemos el concepto que se cuenta a los iniciados en las diferentes logias masónicas, en los niveles intermedios del Minotauro y Teseo, ¿no? Minotauro, que representa el conocimiento del dios oculto, el dios toro prohibido, ¿vale?, en el centro del laberinto, donde una vez que entras al conocimiento al igual no puedes salir, ¿no? Pues es todo como esa simbología una y otra vez repetida. Ese arquetipo, que en Giz arquetip quiere decir amigo de lo etíope. ¿Casualidad? También se nos cuenta, hay un texto, un libro que se llama La historia de Alejandro Magno, que escribieron en árabe, los árabes. Se nos cuenta en ese libro toda la historia de Alejandro Magno, cómo conquista todo lo que conquistó, y que cuando va a llegar a Asia, se le aparece Dios y le dice, ya está, se acabó. Aquí vas a topar con unos gigantes y yo te voy a dar unos nombres para que los encierres entre montañas. Esos gigantes eran Gog y Magog. Y se nos cuenta también cómo con unos nombres, precisamente de Dios, o sea, no magia, oraciones, los deja encerrados para que no destruyan pues Asia. Y él, al final, pues no entra a combatir contra ellos. Todo esto sonará antiguo, pero ya hemos avanzado hasta la época de Alejandro Magno. Y nos vamos a acercar a Roma, porque es como lo que más tenemos presente. Y diremos, no, bueno, los romanos ya eran muy civilizados, no creían en la magia. Pues los romanos, fijaros, si creían en la magia, que cuando tenían un hijo no le ponían nombre. No le llamaban Juan o como fuera, porque si tú conoces el nombre de alguien, puedes utilizar la magia con él, le puedes manipular. Por eso en el mundo antiguo estaba el nombre y el nombre de pila también. Porque todo el mundo conoce tu nombre, ahora el nombre de tu bautismo ya no se lo cuentas a todo el mundo, porque es tu nombre de verdad. Entonces, te pueden hacer cosas con ese nombre. ¿Y qué pasaba? Que por miedo precisamente a que ese hijo suyo sufriera magia, le llamaban primero si era el primer hijo, segundo si era el segundo, tercero si era el tercero. Y así, pues si tenían 25 hijos, pues ya sabéis, 25º a comer, y ya está, ¿no? Y te aparecía allí. Y de ahí nos ha quedado el residuo de este tipo de nombres en nuestro idioma. Quien no conoce a alguien, ¿no?, que se llame sexto o que se llame segundo, pues eso. Entonces,
Aquí estamos viendo la importancia del nombre y también cómo a través de la palabra y de su etimología podemos a veces llegar a la raíz de la cuestión. A mí siempre me han contado que en Egipto siempre han tenido un sistema politeísta, siempre, siempre, siempre. Y yo digo, hombre, después de estudiar egipcio clásico, ellos llaman a su idioma Medu Necher. Necher es Dios. Si lo llamaran el lenguaje de los dioses, sería Medu Necheru, dioses, en plural. Entonces, ellos también tienen el concepto de un Dios creador, un Dios único creador a través de la palabra. Y esto, aunque hayan cambiado su sistema religioso, hayan evolucionado sus creencias, hayan cambiado sus propios mitos, que sabéis que los mitos egipcios cambian en cada ciudad y a través de las dinastías, sí que queda esa clave en el lenguaje. Esto no se llama Medu Necheru, no son palabras de los dioses, son palabras de Dios o discurso de Dios, como ellos llamaban de una manera bonita y muy común a su idioma. Entonces, ¿qué tiene que ver la magia con la alquimia o con la medicina? Todo, porque la magia es alquimia y es medicina, al menos en un origen básico y común. ¿De dónde viene la palabra alquimia? Pues a nosotros nos llega del árabe. Alquimia. ¿Y qué quiere decir quimia? Lo que es de Kemet. Kemet es uno de los 10 nombres que se dan los egipcios a sí mismos. Kemet es como llamaban a su tierra. ¿Pero qué quiere decir Kemet literalmente? Kemet es como se llama la tierra que está en torno al Nilo una vez que se ha llenado de lino. Eso es Kemet. La tierra superfértil, es la tierra más fértil que existe en el mundo. Y es esa, Kemet, ¿no? Que es como se llaman. A veces me dicen, Alejo, pero ¿y es Kemet? Porque eran negros, ¿no? Y digo, no, es tierra negra. No es tierra negra de que fueran negros, es que la tierra es negra, o sea, es limo negro. Entonces, ¿y qué tiene que ver con la medicina? Pues fijaros qué curiosidad que en guís, médico, se dice Akabie Sirei. Akabie Sirai. Akabie Sirai. Akabie Sirai. Akabie es guardián y Sirai es hechizo. Es como el que te guarda o el que te protege de los hechizos. Este es el médico. En la etimología, en guís. Y si nos acordamos, la escuela de los pitagóricos, por ejemplo, también curaban con la música. Se nos cuenta que ellos fueron los primeros en experimentar con la escala musical, precisamente porque descubrieron la relación que había entre notas y cómo precisamente con esas armonías se podía volver a recuperar el cuerpo a su frecuencia original. O sea que curaban a través de la música y tenían hospitales, por decirlo de alguna manera, donde la gente iba a curarse a través de la música. En Grecia, ¿vale? Esto lo podéis consultar, que no es ninguna cosa loca ni nada de eso. Y entonces, ¿cómo pasa todo esto a la magia? ¿O cuál es la palabra que nosotros conocemos como magia? Nosotros conocemos como abracadabra, ¿no? Que es la palabra del mago por excelencia. ¿Y de dónde viene abracadabra y qué significa? Pues abracadabra son 2 palabras, o bueno, en verdad serían como 3, pero están juntas 2 de ellas. Es arameo, ¿no? Sería abda, que dabra. 3 palabras, ¿no? Pero esas 2 últimas, que y dabra, están juntas. ¿Y qué quiere decir literalmente abracadabra? O, como se diría correctamente, abda, que dabra. Creo como hablo. Es decir, el concepto de crear con la palabra. ¿Y por qué se confundió de abda, que dabra a abra, cadabra? Pues si os fijáis, la letra D y la letra R en arameo o en hebreo, porque realmente las conocemos como letras hebreas, pero son letras arameas. El hebreo tenía otras letras antes, que no eran estas. Entonces la D y la R, si os fijáis, son muy parecidas, solo cambian en que la R está un poco más arqueada y la D le sobresale un poquito el palo de arriba. Por eso se cambió el abdacadabra por abracadabra.
¿Y por qué? Pues porque los romanos, que son los que empezaron a utilizar el abracadabra con las letras latinas, porque esto antes los magos lo hacían correctamente, es decir, utilizaban las palabras correctamente dichas en arameo, porque si no, no funciona, lo vuelvo a decir que es magia, tiene que estar perfectamente hecho, y ya, pues, lo siento si tenéis algún amuleto de abracadabra, pero no funciona, ¿vale? Tendría que ser correctamente para que funcionara. Y pues aquí tenemos el ejemplo, ¿no?, de lo que sería un manuscrito en latín y el otro precisamente pues la típica imagen, ¿no?, poderosa y así, pues que la gente tiene como símbolo protector. El abracadabra dice, creo mientras hablo, ¿no? A, voy creando, B, voy creando, A, voy creando, pero el símbolo está invertido, ¿no? O sea, arriba, al principio, están todas las letras y luego cada vez va desapareciendo una letra. Esto es un concepto en magia que es importante. Si os acordáis, al principio de la conce os he dicho que la magia conlleva consecuencias. Una de ellas es que tú no puedes utilizar una palabra que lleva una vibración negativa sin que te afecte. No la puedes pronunciar. Por eso dicen creo mientras que hablo, cuando realmente no es ese su significado. Lo han hecho a la inversa, entonces están destruyendo, es un conjuro, pero es peligroso. Es como cuando leemos la Biblia, la Torá, y llegamos a la parte de el libro de las maldiciones, y lo lees en hebreo y es como baraká, 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 bendición. Te vas a un diccionario de hebreo y te dicen segundo, tercero, cuarto, ¿no?, significado, y te dicen también se puede entender dentro del concepto mágico del pueblo hebreo que ellos no pueden pronunciar palabras de maldición porque entonces se vuelve contra ellos esa propia palabra. Y es por ese concepto que decimos de la vibración. No podemos utilizar palabras negativas si queremos hacer algo positivo. Del mismo modo, aparte de invertir la escritura, lo recitan frente a un espejo, escriben del revés, ¿no? Es como el concepto de reproducir el disco al revés, ¿no? Pues todo este rollo para que no te afecte directamente. No sé si funcionará porque no soy mago. Entonces diréis, ¿qué tiene que ver todo esto con los lenguajes modernos? Qué pesado este tío enseñando palabras de idiomas antiguos, que si la magia. Vale, pues es que los lenguajes modernos, como estoy diciendo, encierran en una palabra negativa, la han construido con una palabra que tiene esas raíces de significado positivo y viceversa. Una palabra buena la envuelven con una palabra mala, y cuando nosotros decimos esa palabra, pues ya le han cambiado el significado. Entonces, por eso andamos todo locos, no sabemos ni lo que sentimos ni lo que pensamos muchas veces, y es debido a estas cosas. Voy a poner algunos ejemplos, porque si no vais a decir, este tío se le va. Pues no. Fijaros, utilizamos todos los días términos como, cuando salga del trabajo voy a ver a mi familia. Mal, mal. La primera de todas, familia. ¿De dónde viene familia? Viene del latín. ¿Y qué quiere decir? Servidumbre, los esclavos de una casa. Además, compartiendo raíz, fámulo, que quiere decir esclavo o sirviente. Y el verbo fames, de donde sale fambre y también famélico. Entonces, cuidado, no digáis familia. Decid, que es como se decía en los idiomas antiguos, biet o casa. ¿Qué quiere decir biet? Casa, linaje, los seres que quieres, que viven, eso es, ¿no? Ese concepto, y es en todas las lenguas antiguas, en las más antiguas. En algunas el logograma, como en acadio, que fijaros que es una casita, como en Guíes, ¿no? O en egipcio, que tiene también sus dos logogramas, que sería y per, pero también tiene biet. Todos, está en todos. Podemos ir al moabita, biet, al arameo bíblico y al hebreo bíblico con sus diferentes tipos de escritura, bayit, en árabe bait, ¿vale? Y ya en los idiomas un poco más modernos, por ejemplo en los diferentes tipos de copto, se basan en las versiones del ideograma egipcio. Por eso no tienen la raíz bet, sino que tienen per y tienen ei, como ves, per y ei. ¿Vale? Entonces, pues podemos utilizar esa palabra. En vez de decir familia, yo siempre digo casa. Pues muchos recuerdos para toda tu casa. Y ya está. Y nos estamos curando, ¿no? Y aquí, al contrario,
que esto a mí me estalló la cabeza, ¿no?, cuando empecé a estudiar. Palabras que utilizamos como negativas. Pues fijaros, nefasto. Esto es nefasto. Pues es la raíz NFS. Alma. Nefs. Engiz. Muy curioso. Y otra palabra, pues un fucker, ¿no? Este tío es un fucker, es joder, me ha jodido, qué fuck. Pues fíjate, fikr, engiz, fikr, quiere decir amor, cariño, amistad, afecto. Qué más bonito, ¿no?, que el fikr. Y sin embargo, nos lo han doblado al otro lado, ¿no? El amor lo han transformado como en algo malo, en sexo sin más, o sea, qué casualidad. Y pues diréis, son cosas que, bueno, que has juntado, juegos de palabras. Bueno, esto es algo que está reconocido, es decir, en Madrid, en la calle Bordadores, tenemos la iglesia de San Ginés y a ambos lados de la puerta, lo que sería pues tal que aquí y aquí, tenemos este símbolo. Fijaros en el símbolo, es un palito y una S, ¿no? Es una S y un clavo, ok. ¿Y qué significa esto? Es clavo, ¿no? Tal cual. Esto te lo reconocen ellos en su propia simbología. ¿Qué quiere decir esclavo? ¿Y no recuerda este símbolo algo más? Bravo. Que le den un aplauso a ese hombre. Porque justamente es el dólar. Entonces, ¿qué quiere decirnos el dólar? Esclavo, slave. ¿Y el euro? Ahí va, pues es exactamente lo mismo, una E con dos clavitos, esclavos. Mirad otro juego de palabras, ¿no? Porque me diréis, no, si solo estás haciendo malabarismos con palabras. Vale, pues inflaos. Es la clave para mantenerlos en la esclavitud. Y además nos lo recuerdan subliminalmente, porque utilizas el dinero todos los días. Entonces te estás programando. Chimpum, chimpum. ¿Por qué hemos dicho? Porque el símbolo entra hasta dentro de la cabeza y no lo sabes. La palabra no. Si te dicen, eres un esclavo, puedes decir, no, no. Pero si estás viendo el símbolo y además no sabes lo que significa, entra hasta dentro. Y el cerebro sí lo sabe, pero no te lo dice. El cerebro es un poco cabrón y no te lo dice. Se queda ahí subliminalmente y te dice, tú eres un esclavo. Vale, pues entonces cuidado porque nos están controlando. Igual decimos, paz, hermano, ¿no? Que es súper... No. Porque la Pax Romana, paz, pax, pay tax, paga las tasas. Pagar impuestos y la paz, pero esto es también una casualidad. Pues todas estas definiciones son de la RAE, ¿eh? O sea, no... Pagus, distrito, provincia, aldea, región, unidad administrativa territorial de recaudación de impuestos relativamente pequeño. Anda. Y paganus, pues pagano, ¿no? Habitante del pagus, que paga impuestos. Y esto no le he añadido yo, generalmente por abuso. No, no, generalmente por abuso. Uf, claro, ¿habéis visto algún romano que se saludara a otro romano al emperador diciendo pax? No, ¿no? Que decían ave. Fíjate, ellos sí que como lo sabían, entonces que resulta que nos saludamos como diciendo yo estoy en paz, no te debo dinero, no me ataques. O sea que nos saludamos con ese concepto negativo. Entonces todo esto tiene que cambiar. Es como todas estas cosas, ¿casualidad o causalidad? Pues no lo sé. Magistrado el mago del estrado, magisterio el mago del misterio. Sé que el lenguaje jurídico es un lenguaje propio. Entonces el que maneja ese lenguaje tiene el poder. Es un poco la magia, ¿no? Además lleva su propia toga, su libro mágico, ¿no? Su objeto de poder, ¡pum! Entonces, joder, tiene su varita, su libro y hasta su gorrito. Y, ¿no? Y su capa. Para mí es un mago. Es como el antiguo profesor, igual, ¿no? Dice, joder, son dos magos, tío. Vale, el trabajo. Igual, ¿no? Que decíamos, cuando salga de trabajar voy a ver a mi familia. ¡Mal! No vamos a decir tampoco trabajo nunca. Vamos a decir laborar, obrar. Hay mil palabras que podemos usar. Porque ¿de dónde viene trabajo? Viene de la palabra tripalium, que era un instrumento de tortura que utilizaban los romanos. Y ahí lo tenemos, ¿no? Junto con la evolución de las palabras, que parece que está ahí el tío, ¿no? Pues trabajando. Ahí lo vemos, como cualquier trabajador de la España, por lo menos, ¿no? Jodido, diciendo, ¿cuánto queda para salir de aquí para irme a mi casa ya? Hecho mierda el pobre.
Pues así está, claro. ¿Cómo vas a decir, salgo del trabajo y me voy a ver a mi familia? Joder. O sea que soy un esclavo y me acaban de apalear. Perfecto, pues nada, a vibrar en positividad, ¿no? Y todo lo demás ya, ¡hala! Y diréis, ¿y todo esto es una locura? No, todo esto es algo que estudian en las escuelas de ocultismo en los niveles superiores. Y es la cábala fonética. ¡Cábala fonética! No lo digo muy fuerte porque esto es como algo guau, ¿no? Súper secreto. ¿Y de dónde viene todo esto? Que la conoceréis también como cábala hermética y dirás, Alejo, porque has puesto una C si en los idiomas antiguos no hay C. Porque esa cábala no es de cábala, eso es otra cosa. Y lo vamos a ver, hay 3 cábalas, a día de hoy, que yo conozca por lo menos. Está la cábala original, o cábala, porque está acentuado en la A de en medio, y además no es cábala, así es para que lo veáis vosotros, pues sería kebele en guís, que fue enseñado a Enoc cuando ascendió a los cielos, y luego bajó. Junto con el idioma, hemos dicho que estaba la numerología y la simbología. Todo eso ya se aprende. Y en el etiópico va junto. No vamos a analizar palabras etiópicas, pero veríamos que tiene su representación tal cual de muñequitos, de decir, ala, un caballo es un caballo y se ve el jinete, es una locura, pero bueno. ¿Y de dónde viene la cábala que nosotros conocemos, que sería o la cábala fonética o la hebrea? Pues la cábala hebrea viene precisamente de mezclar esa cábala original, que vendría, digamos, de Enoc y todo esto, con la magia babilonia. Porque si os acordáis, el pueblo hebreo estuvo 2 veces deportado en Babilonia. Una primera vez en la primera Babilonia y otra Babilonia cuando Darío conquistó Babilonia. Entonces el rey de Persia conquista Babilonia y por eso precisamente en la magia hebrea o en la magia a día de hoy se utilizan esos idiomas, el hebreo y el arameo, porque eran los idiomas que hablaba el pueblo hebreo allí. El hebreo porque era el idioma que ellos manejaban y el arameo porque era el idioma que se hablaba oficial en el imperio babilonio. Una vez que conquistaron, vieron que todos esos símbolos como de la película de Predator que salen en el ordenador, que habéis visto raros que había, son las lenguas de Babilonia y de toda esa zona, las lenguas cuneiformes. Como son un lío y tienen miles de logogramas, de fonogramas, es una locura aprender, vieron que el arameo era más fácil y entonces lo adaptaron como idioma del imperio, por aquello de que se pudieran entender. Entonces, la cábala que conocemos es la cábala hebrea, que es un poco de mezcla de cábala con magia babilonia que viene de los caldeos. Entonces ya hay un sincretismo, un primer sincretismo. Están mezclando lo que sería el concepto de la cábala guiz, que son oraciones, con la magia babilonia, ¿no? Porque en la cábala hebrea ya se habla de llamar a entidades para poder hacer enfermar a alguien, para poderle sanar, o sea, ya hay como 2 lados, ¿no? Y de ahí vendría a la cábala fonética, que lo escribo con C, porque se tiene que escribir con C, porque esto viene de otra palabra. Y esto es precisamente, esto mezcla la cábala hebrea con el hermetismo, que el hermetismo mezcla a su vez un montón de cosas. ¿Y de dónde viene esta palabra? Lo de cábala, pues precisamente de caballo. ¿Y por qué cogieron la palabra caballo? Por el caballo de Troya, porque ¿qué era el caballo de Troya? Se meten unos soldados dentro de un caballo y llaman a Troya y dicen, oye, que tenemos un regalo para vosotros, se acaba la guerra. Y así consiguen acceder dentro. Pues resulta que esta gente, los cabalistas fonéticos de aquella época, dijeron, vamos a crear unos idiomas modernos que salgan del latín. Bueno, no es que vayamos a crear, es decir, ya lo sabía, pero ellos querían, digamos, estandarizar ciertas palabras. Como había un guirigay de lenguas en aquella época, pensaron en estandarizar y hacer unos manuales. Es curioso que el primer manual de una lengua romance que existe lo hace un español, y es el manual de gramática del castellano. Hasta entonces no había ningún manual de gramática de una lengua romance. Y empiezan a copiarle todos y a hacer una estandarización. Esto es muy interesante porque, claro, a través de los idiomas modernos, que están construidos con la magia y con las palabras mágicas, acceden a nuestra mente. Y si os dais cuenta, el único que se da cuenta es aquel señor de arriba que está así como asomado como diciendo, hostia tú, cuidado, son los idiomas antiguos. Es la única pista que tenemos para localizar ese infiltrado.
a través de las raíces de las palabras antiguas, que además en todas las lenguas, como habéis visto antiguas, coinciden las raíces. Es muy curioso. Pues esto es la imagen visual de la cábala fonética para que lo entendáis. Y esta palabra es interesante, la he sacado de uno de los libros de Fulcanelli, que por si os interesa este autor, no existió. Fulcanelli es un seudónimo, esto ya se sabe a día de hoy, pues como de una logia, un grupo de iluminados, ¿no? Pues fijaros qué frase, la francmasonería busca continuamente la palabra perdida. ¿Y cuál es la palabra perdida, sino el primer idioma, ¿no? Entonces, esto es algo que ya llama la atención. O sea, que ellos están buscando la palabra perdida, pero a nosotros nos construyen otro lenguaje. Entonces, ¿qué es el arte cabalístico? Estos son definiciones de los libros de Fulcanelli, o sea, no me lo he inventado yo. Ocultar un significado en cada representación, e incluso en los detalles más pequeños. Y que hay un detalle más pequeño que una letra. También, pues por si os interesa, tenéis aquí el título de los dos libros, ¿no? Que uno de ellos es El misterio de las catedrales y su interpretación esotérica de los símbolos herméticos. Y el otro de ellos es Las moradas filosofales y el simbolismo hermético en sus relaciones con el arte sagrado y esoterismo de la gran obra. Diréis, ¿qué tiene que ver la arquitectura con esto? Todo, completamente todo. Y lo vais a entender con esto. Arte gótico, Ars Goetia. ¿Qué es el Ars Goetia? Es el nombre del grimorio más famoso que aparece aquí en Europa y que se traduce como el arte de la brujería. ¿Y qué era la brujería sino manipular una palabra con otra? O esconder una palabra dentro de otra, ¿no? Que es el concepto que tiene esta gente. Por eso vemos que Argot es un lenguaje secreto, como lo que nos está diciendo Fulcanelli. Entonces, ya no solo en el arte, es en la propia palabra. Las catedrales encierran un montón de significado, todo a través de códigos, ¿no? Y aquí es donde viene la gran cosa grande, que lo tenéis online además, yo esto lo he sacado online y lo he leído, claro. Antonio de Nebrija, este señor era un crack, porque como os digo, fue el primer además bestseller de Europa. Este señor consiguió vender mayor número de copias de la época, además manuscritas, porque hizo el primer manual de latín y se vendió a todo trapo y se tradujo a todos los idiomas, a todas estas lenguas romance y durante un montón de años. Entonces dijo, voy a hacer también uno de la lengua gramática. Y yo he dicho, bueno, voy a echarle un ojo. Y me he picado y me he leído la intro entera. Y luego pues he visto también cómo va el tío desarrollando gramaticalmente. Pero es que en la introducción, Antonio de Nebrija nos confiesa, él lo siente y lo tiene que confesar, que ha construido el castellano utilizando el hebreo para construir unas palabras dentro de otras y que precisamente ha elegido el hebreo porque los hebreos aprendieron la magia caldea en Babilonia y aprendieron la magia egipcia en Egipto y la incorporaron a su lenguaje, escondiendo palabras dentro de otras, que es lo que este señor también quería hacer. Y bueno, pues muy coqueto y muy orgulloso nos lo confiesa en su introducción. Así es como menciona a los caldeos, menciona a los egipcios, menciona el hebreo, la magia de Salomón, etc. ¿Por qué? Pues por eso precisamente, ¿no? Porque él estaba haciendo un libro de gramática. Gramar, grimoire, gramática, grimorio. GRM, ¿no? Fuera vocales. GRM, ¿vale? ¿Y qué significa en GIS GRM? Pues podemos tener un verbo, por ejemplo, que es el verbo gereme. ¿Qué quiere decir? Pues muchas cosas, pero entre ellas ser luchador, ser imponente, ser terrible, volverse formidable o volverse admirable. Y el adjetivo, que es lo que nos interesa, terrible, espantoso, aterrador, asombroso, tremendo, maravilloso, admirable, majestuoso, ¿no? Entonces, esto ellos lo saben, o sea, no cogen gramática y GRM raíces, ¿no? al uso. Y aquí vemos precisamente pues, unas imágenes de diferentes grimorios y vemos cómo en francés se parece muchísimo. En francés es como un juego de palabras, porque además está como el cambio ese de O y de A,
que en las lenguas antiguas es muy común. De hecho, se llama cananeísmo, a ese cambio de la O y la A. En el siríaco actual pasa que hay como siríaco occidental y siríaco oriental y cambian de uno a otro la pronunciación básicamente en las Os y las As. Y es precisamente ese guiño también del francés de, uy, ¿y por qué el francés tiene ese cambio gracioso, ¿no? De grimorio y grammaire? Pues porque, ¿qué es la gramática sino que te explica cómo utilizar las palabras correctamente? ¿Y qué es un grimorio sino utilizar unas palabras también correctamente? Unas es para hablar correctamente y las otras pues para hacer otras funciones, pero al fin y al cabo vemos que comparten una raíz y comparten un significado común también, ¿no? Algo básico en el principio. Y diréis, uff, qué mal Alejo, qué vibración más chunga. Claro, y lo sé, y nos programan para ello. No voy a entrar a ello porque ya, si no, no acabamos hoy. Pero claro, nos programan para ello, para que cuando oigáis estas cosas o os enfadéis o digáis ¡uy, loco! O lo que sea, ¿vale? Es eso precisamente, investigarlo, lo que es la manipulación mental, todas las simbología y toda esta cosa, ¿no? El primado negativo y todo eso. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo llego yo a todo esto? Porque dices que te has encontrado, eres masón, te has encontrado con alguien, te ha contado estas cosas. No. Yo es que estaba tranquilo oyendo reggae y empecé a prestar atención a las letras de las canciones. Y digo, joder, pues como me preguntabas, ¿no? ¿Oías a Bob Marley? Digo, oía a Bob Marley, justo, ¿no? Y empecé a oír a los Wailers, canciones que decían, libérate de la esclavitud mental tú mismo, porque puedes. Y aparte de eso, empecé a leer las entrevistas y todo lo que contaban fuera también. Y empecé a fijarme, ¿no? Porque digo, joder, la importancia de la palabra, el sonido, vibración, la frecuencia, la imagen es frecuencia también. Joder, entonces, y las portadas de las letras y todo eso, ¿no? Esta gente sabía mucho, ya no es que solo que fueran rastas y esto, sino que la cultura rasta se basa básicamente en el cristianismo ortodoxo etíope, ¿no? Tiene unos cambios, tiene unas visiones, pero está muy relacionada y basa sus orígenes en ello. Entonces, tanto Bob como Peter como Bunny, los tres fueron a Etiopía, se bautizaron y estaban aprendiendo el Ge'ez, esta lengua poderosa. Y nos lo dejaron en sus canciones, ¿no? Todo el mundo creo que conoce como el lenguaje positivo que tienen los rastas, ¿no? Porque descubren que como hay esa manipulación del lenguaje, se dan cuenta y dicen, vale, nosotros vamos a hacer un idioma que sea positivo. Y los rastas siempre decimos I and I, ¿no? Aquello del yo y yo, para aquello expresar que somos uno, tanto tú como yo. Somos uno y somos uno con la divinidad. Entonces, I and I. Aparte que en las lenguas antiguas, Ane en Ge'ez es yo, en hebreo es Ani. Muy parecido, ¿no? Que quiere decir yo, pero a la vez nosotros, que el nosotros también es muy parecido, o sea, está muy relacionado. Y entonces ellos deciden, a partir del inglés, que es el idioma que conoce la gente, la gran mayoría de la gente, hacer un idioma nuevo, ¿no? Y los rastas utilizaban un idioma nuevo, que se llama Iyarik, y que pretende corregir esa manipulación que ellos también han detectado en el inglés, porque esto en todas las lenguas modernas pasa. Y no es casualidad, sino causalidad. Entonces, en vez de utilizar palabras como understand, porque cuando se dieron cuenta se quedaron como todos vosotros, soqueados, como diciendo, madre mía, ¿y ahora qué hago? Vale, pues vamos a aprender de nuevo. Es como el que come mal, pues vamos a aprender a comer bien. El que duerme mal, vamos a aprender a dormir bien. Esto es lo mismo, vamos a aprender a hablar bien, porque pensamos con la palabra. Sentimos como en la palabra, entonces es necesario volver a lo que éramos, a nuestra originalidad, a nuestra frecuencia divina. Y ellos corrigen el understand, que es estar por debajo del conocimiento, con overstand, nosotros por encima. Corrigen también el dedication, de muerte, con livification. Vivifiquemos, no mortifiquemos, ¿no? O nosotros en castellano, pensamiento o pensa cierto. ¿Tú qué piensas, mentiras o verdades? O cosas que son ciertas o cosas que son mentiras, ¿no? Pues todo como muy casual, ¿no? Ya después de ver incluso esta introducción que este hombre nos está diciendo, que utilizan ciertas palabras del castellano para hacer ciertas formas, pues da una casualidad. Y quiero que os fijéis en una cosa, como os decía, en las portadas. Mirad qué portada más simple, ¿no? Y el nombre ahí apretado arriba, que ni se lee, porque le dan la importancia a esto, ¿no? Esta palabra de aquí. ¿Y qué pone ahí? Exodus, ¿no?
Todo el mundo conocemos ese disco, es como el disco así más importante, ¿no?, de los Wailers. Vale, Exodus. ¿Y qué nos dice? Que tenemos que salir, ¿no? ¿De qué? Pero nos da la pista. Esto es totalmente simbólico y ¿alguien se fija en esas letras? ¿Qué tienen de especial? Pues es Gis. Justamente, y ahí lo veis, ¿no? Lo he sacado en un ladito. Ahí las he puesto con la fuente más mía o que utilizo para las clases y abajo las he puesto dadas la vuelta, porque esta, si os fijáis, la han girado y la pusieron con forma de E. Además, curiosamente, esta letra es la que luego evoluciona de las lenguas antiguas a la E, a nuestra E. O sea, también es muy simbólico. O la T, la Ayin, que esta consonante no la tenemos en las lenguas modernas, sería como esta comita de aquí. La F, que ahí está, dada la vuelta y girada, ¿no? Hacia arriba y girada. Y estas dos que las tendríamos en forma original, la G y la Ya. También metió uno de los nombres de Dios, ¿no? Ya. Como dicen los rastas, pues lo metió ahí al final, justo. Pum. También para darle la importancia, ¿no? Porque siempre, al que estudia diseño gráfico, siempre se le dice, oye, lo más importante, ponlo lo más a la derecha posible y que no haya nada más debajo. Pues, oye, puso el ya también ahí, ¿no? Entonces, algo como muy simbólico que nos dejó ahí, ¿no? Como que es la herramienta para salir, precisamente, de este éxodo que tenemos, ¿no? Que nos han capturado nuestro propio idioma, o sea, nuestro lenguaje, cualquier idioma moderno, nos los han capturado y están construidos así. Entonces, otro artista más que a mí me estalló la cabeza cuando yo de adolescente oía a este tío y decía, aprende Gith y hebreo y descubrirás la verdad por ti mismo. Y decía, ¿y esto por qué un jamaicano que canta reggae me cuenta a mí esto? El señor Sisla, ¿no? Pues lo primero de todo, aprende Gith y en ese orden porque es el primer idioma. Y luego el hebreo porque como los idiomas modernos se han construido con la cábala fonética viene de la cábala hebrea y la cábala hebrea utiliza el hebreo, pues si sabes hebreo, puedes detectar precisamente esas manipulaciones de los lenguajes modernos y si aprendes Gith, puedes ver precisamente esa primera lengua, ese origen de la palabra y cómo esas frecuencias que nos tratan de colar como negativas, como podría ser el fuck, pues en verdad tendría esa vibración positiva, que no quiero que vayáis saludando a la gente diciendo que te jodan, nada de eso. Nada de eso, sino lenguas originales, ¿no? Entonces, esta es la solución, que puede sonar un poco como, claro, como el que le dicen, mira, tienes un problema en las piernas y tienes que salir a andar. ¡Qué coñazo! Bueno, ¿tú quieres seguir con tu problema o quieres estar bien? Pues esta es la clave, ¿no? Entonces, para que quede esa positividad de que tenemos una solución. Yo no voy a venir aquí con un problema, sino con una solución, con una denuncia. Y aquí traigo, esta sí sería, si acaso, mi denuncia, ¿no? Y es el Gith, que es el primer idioma. ¿Por qué? Porque nos cuentan los arqueólogos que encontraron en Egipto algo que se ha llamado protosinaítico, que es esos dibujitos de arriba del todo que veis. Pero es que resulta que en Etiopía, Eritrea, Sudán, Somalia, Arabia Saudí, Yemen, Kenia, han encontrado esto, que es proto-Gith. Todo esto son tipografías Gith. ¿Qué pasa a día de hoy? Que están descubriendo todas estas letras en Arabia Saudí, en Yemen, en Etiopía, y las han llamado sudarábigas antiguas a esas y a estas nordarábigas antiguas. Que es verdad que los idiomas sudarábigos utilizan estas letras. Yo antes, pues me han presentado y me han dicho, Alejo ha estudiado sabeo. ¿Alguien sabe qué es el sabeo? Vale. Pues el sabeo es una lengua que se hablaba antiguamente en la península sudarábiga, que son letras Gith y que por eso se nos cuenta lo de la reina de Saba de Etiopía. ¡Anda! O sea que el sabeo y el Gith es el mismo. No exactamente, porque luego tienen diferentes evoluciones. Igual que del Gith sale el amárico, que es el idioma actual de Etiopía de hoy, o sale el tigriña, salen otras muchas cosas, ¿no? Entonces, el lenguaje original también, según los escritos babilonios, como la epopeya de Gilgamesh, que todo el mundo conocerá, no dicen que
su idioma fuera el primer idioma, pero sí nos hablan de que había un idioma original antes de la caída de la Torre de Babel y que era superpoderoso. Precisamente la epopeya de Gilgamesh utilizan ese poderoso idioma original para hacer maravillas. Pero no dicen que sea su idioma. Cuidado, que se pondrían el pin enseguida y no dicen que no. O sea que desde otras fuentes antiguas también se habla de un idioma original que había antes de la caída. Entonces, yo quiero un fuerte aplauso para Sista Checa porque vamos a hacer una representación precisamente de que, como nos dice Ludwig van Beethoven, la música es la mediadora entre el mundo espiritual y el de los sentidos. Un fuerte aplauso para Sista Checa, por favor. Perfecto. Bueno, no, el aplauso era para ti, para esa. Yo solo entonar unas notas en este idioma tan mágico. No, mágico no, es que me lo digo sin querer. Tan sagrado. Memphis, Kidus, Ahadu, Hamlak, Amen, Amen, Amen. ¡Wow! Muchísimas gracias. Pues esto sería la parte más representativa, precisamente, ¿no? De cómo nos cautiva y de cómo también esto entra a nuestro ser, ¿vale? Esto es el poder de la palabra, literalmente. Por eso, a día de hoy, nos programan mucho con la música, pero la podemos utilizar justo al contrario. Si queréis, le podéis dar otro aplauso, que lo ha hecho fantástico. Entonces, no quiero que nos vayamos de aquí con un sentimiento malo, aunque vuelvo a decir que es normal porque nos programan con eso. Vemos todo el rato estas cosas y suena a veces hasta en las series. Últimamente aparecen mucho esas letras que habéis visto GIF en las series y siempre lo mencionan con otro nombre. Lo he visto en series y dicen hebreo, lo he visto en series y dicen copto, lo he visto en series y dicen arameo, lo he visto en series... horroroso. O sea, se oculta hasta la saciedad. Lo he visto hasta árabe antiguo y dices, madre mía, en series, árabe antiguo y dices, es que le va a escribir la gente. Entonces, seamos conscientes, seamos consecuentes, sepamos lo que decimos, vibramos en positividad y estemos, sobre todo, felices para que podamos cambiar nuestra vida, porque el lenguaje transforma, la palabra transforma, así que utilicémoslas para poder estar en positividad. Aquí os dejo la frase, o una de las frases que más me gusta de todos los textos sagrados, que es del Evangelio de San Juan, y que en Giz nos dice, Giz, ¿vale? Y he señalado, para que lo veáis, escrito en Giz, transliterado, ¿y qué representa? Libres. Es que Giz es el idioma de los libres. Los etíopes se llaman a sí mismos los Agasillán, los libres. Por eso, porque es el idioma de los libres, y aquí lo vemos en el Evangelio, ¿no? Y conoceréis la verdad, y la verdad entonces os hará libres. Giz tagisakimu os hará libres. Así que, muchas gracias por vuestro amor y por vuestra atención.
me venían muchas, cuando tú estabas hablando, me venían muchas como partes del Antiguo Testamento. Ajá. ¿Sí? Por ejemplo, Dios enfadándose muchísimo con Saúl y con algunos otros, porque iban a ver hechiceros. Justo. Dios no quería que fueran a ver hechiceros y que fueran por ahí perdiendo el tiempo. ¿Y te acuerdas cómo se calma el rey Saúl? Precisamente cuando recita y canta David, ¿no? Con el arpa, los salmos. Correcto. Y le hace su escudero por eso, porque dice, pues, iba como un loco por el campamento, todo desquiciado, y solo le calmaba a David cuando tocaba el arpa y cantaba los salmos. La idea de que el nombre de Dios no se puede pronunciar. La idea que tienen algunos, que bueno, vete a saber, que Jesús era tan poderoso porque sabía pronunciar el nombre de Dios. Esto ya. Pero bueno, esa idea es muy interesante. Desgraciadamente nuestro idioma actual pues es un idioma muy plano, muy simplemente para comunicar, informar y nada más, pero no tiene mucha más significado. Vale, si alguno tiene algún comentario, tenemos 5 minutitos. ¡Madre mía! Madre Yo pensaba que habíamos quedado hechos polvo ya. No. Me ha venido todo el rato que hace años vi un vídeo de en un hospital oriental y se veía a alguien en el tumor, curándole el tumor entre varios, diciéndole palabras, ya estás, algo así, ya está curado, ya está curado. Y se veía en el vídeo cómo se curaba. ¿Eso te suena que sea real? Claro. Es que nadie se lo ha creído yo cuando lo he contado. Aparte de que me suene que es real, claro, es lo que he intentado un poco como enseñaros aquí, que no es que solo lo crea yo, o sea, es que se ha venido creyendo en el mundo antiguo de siempre y es un poco el concepto este moderno de que se ha ocultado. Se ha ocultado para nosotros, porque es lo que digo, que es que esto lo podéis investigar vosotros y iros a gramática castellana de Nebrija y verlo, lo que pone en la intro, ¿no? Que él se basa en el hebreo para construir un castellano que tenga un toque mágico, ¿no? Y claro, pues no es casualidad de que esas palabras que utilizan en hebreo son cosas negativas y las negativas positivas. Entonces, totalmente real. Yo así lo veo también. Hola, te quería preguntar, que veo que tienes algunos libros, ¿cuál es el libro que me puedes recomendar como básico para poder entender esto, desprogramar un poco el lenguaje? Gracias, Alex. Vale, pues los libros no son míos. Pero para lenguaje, es que desgraciadamente es eso, no tenemos ahora mismo un libro así en el que se hable de manipulación, pero por ejemplo tenemos esos 2 libros de Fulcanelli, que no es un autor al uso, pero si lo buscas en PDF, en Google, Fulcanelli y tal, lo tienes libre de descarga, lo puedes encontrar. Te cuentan mucho de esa simbología. Lo que pasa es que el tío habla en un lenguaje un poco, ¿cómo se dice? Lenguaje masónico, ¿no? Que está como muy velado. Es decir, que tienes que haber ya leído mucho, saber mucho de cultura griega, de cultura... Porque te cuenta todo a través siempre de mitos. Entonces es complicado. Pero yo lo que te recomendaría, pues si te gusta esto, aparte de que mires etimología, es lenguas antiguas. Sobre todo por la cosa del castellano, el hebreo, claro, yo diría como Sisla, en plan hebreo y Giz, o Giz más bien y luego hebreo, para saber el orden, porque yo no he encontrado mucho de este tipo. Se puede encontrar más de lo que es el ejemplo práctico, ¿no? Lo que sería la programación neurolingüística y este tipo de cosas, que sería esto en práctico. Pero de lo que es la manipulación y de cómo se manipula el lenguaje, claro, es que es un tema tan polémico que yo no he encontrado cosas publicadas. De hecho, si alguien sabe algo, es el momento para compartirlo y yo también me lo apunto. Permiso. Bueno, muchísimas gracias por tu entusiasmo, ¿no? Que también significa enteos, hago, ¿no? Y es bonito. También hay palabras lindas en nuestro idioma. Eso es. Y quería decirte... deciros a todos que existe el Transiccionario, que están empezando a hacer un diccionario de transición para esta nueva etapa de conciencia en esta nueva era, que está online, que se puede, si tú pones Transiccionario,
tienen palabras como la ecosi nuestra, ¿no? En vez de la eco, no y mía, la economía, pues la eco sí y nuestra, ¿no? Son conceptos muy interesantes. Bueno, ellos son de Málaga, pero prefieren decir que son de Buenaga. Y están con estos pensaciertos también, ¿no? Es que es un poco, es como el concepto este Illaín, ¿no? Lo que Y me una estás cosita- contando. O sea, me parece muy, o sea, me gusta que salgan como estas contra, me has dejado loco y de hecho me lo he apuntado para bichearlo cuando llegue a casa, porque sí, es como este concepto que han hecho los Rasta, ¿no? Y una cosa muy interesante de nuestro abecedario es que viene de las runas, del futark. Y entonces a mí me gusta mucho ver la energía que hay detrás de las palabras a través de decodificarlas a través de las runas, ¿no? Es muy interesante porque se puede ver también y bueno, es como para mí esto como ver otra visión. Sí. Y me parece interesantísimo. Muchas gracias. A ti. Y ciertamente, además, el futark está muy relacionado con el GIS también, porque tiene unas letras muy parecidas. De hecho, lo vimos también, Laura y yo, en otra serie más, que aparecían unas runas con letras GIS y decían, es vikingo, si es que decían algún idioma, o algo nórdico, o algo así, hacían como unas alusiones, pero se veía que no eran. O sea, tú comparas un idioma y el otro y dices, no, lo han vuelto a mezclar, ¿no? Una cosa con la otra para confundir a la gente y que cuando veas ese símbolo te estalle la cabeza y ya no sepas ni lo que es. Hola, buenas, muchas gracias por la cultura que nos has dado. Quería decirte, aunque sea un poco para alegrar un poco esto más, el tema es, vamos a ver, hay un dicho que dice, a mí no me jode que me llames tal, sino con el rin que me lo digas. Lo que quiero decir, qué fuerza debe tener la palabra, que es más importante, la vibración o la palabra en sí. Lo que yo quiero decir es que el lenguaje interno que nosotros hemos perdido desde siempre es la intuición, que es se inventó la palabra, supongo, yo no entiendo de esto, pero supongo para quitarnos ese lenguaje interno, esa divinidad, esa intuición que nos viene de quiénes somos realmente. Entonces, muchas veces se ha inventado la palabra para separarnos, para separar. O sea, la palabra puede hacer bien, pero generalmente se ha inventado para manipular y separar. Sin embargo, la intuición que tú puedes tener, esa vibración aplicada de tu divinidad, la puedes tener con los animales, con cualquiera, con los pájaros, puedes hablar sin hablar. Yo me he tirado 30 años en mi profesión escuchando todos los días una cantidad de mentiras tremenda y tenía que sacar la verdad por lo que no hablaban, por lo que no decían. Lo que se calla, pero son palabras igual, ¿no? Porque esto es muy curioso, pero a día de hoy... La intuición en el origen del lenguaje real, divino que tenemos, ¿no? Eso es lo que quería decir, ¿no? Que a mí no me fastidia que me llames tal, sino con la vibración con que me lo digan. Claro, es que esa es la importancia. La cosa es que no sabemos la vibración. Por eso a veces la intención no lo es todo, porque yo puedo tener una intención muy buena y te tiro una bola de fuego y aunque mi intención sea darte un premio, ostras, te voy a quemar y te voy a hacer polvo, ¿no? Porque no sé que eso es una bola de fuego y que hace daño. Ese es como el problema de todo esto. Tenía curiosidad, ya aprovecho si sabes ti, ¿puedes saber la traducción de X de la palabra amor? Tengo curiosidad por la... ¿Amor? Sí, Fikr. Fikr. Sería como una F con una Q y una R y luego lleva entre la F y la Q una vocal que nosotros no tenemos en nuestros idiomas, que es como si fuera una E del revés aspirada para adentro. Entonces es Fikr. Y con la Q que es como explosiva y por eso suena así, ¿no? Que es como... No ha quedado Fikr. ninguna palabra que haya trascendido al castellano. Hombre, Aleluya, por ejemplo, sí, claro, en Giz literal es como cantar a Dios, porque es del verbo halie, que es cantar, entonces Luya, pues cantemos a Ya, uno de los nombres de Dios. Saharaui. O saharaui, Anda. es verdad, muy buena. Saharaui es una manera de construir el awi, el final awi se añade para adjetivar, un tipo de construcción adjetival en Giz. Entonces a nosotros nos llega ese saharaui del Giz, por ejemplo. Los del Sahara.
Genial, muchas gracias. A ti por venir. Bueno, pues me ha gustado esa versión tuya, no sé, lo de que te va a explotar la cabeza. Sí. Bueno, hasta la próxima. Un aplauso para Gale.